cordial saludo a todos los tutores y docentes del programa Todos Aprender. Estamos aquí para compartir el espacio de la STS de lenguaje que ha sido proyectada para el ciclo de apertura de 2022. La hemos denominado El Camino hacia la Lectura Crítica. Bienvenidos. Voy a presentarles en primera instancia el objetivo general de esta propuesta, que consiste precisamente en proponer estrategias de análisis intertextual para el fortalecimiento de la comprensión crítica en las prácticas de aula. Y para alcanzarlo, nos hemos trazado 3 objetivos específicos. El primero, reconocer con ustedes los elementos que hacen parte de la comprensión crítica y la importancia de su vinculación en los planes curriculares. En segunda instancia, analizar la intertextualidad y sus aportes para el desarrollo de la comprensión crítica mediante una experiencia didáctica que viviremos juntos. Y por último, identificar desde el inicio del año escolar oportunidades de trabajo en comprensión crítica enfocado en el análisis intertextual a partir de los materiales del programa y de otra clase de textos. Con esto, esperamos que tú, docente o tutor, caracterices la práctica de aula en relación con los elementos que se vinculan al trabajo en comprensión crítica, que determines acciones didácticas desde el inicio del año escolar que potencien el desarrollo de la comprensión crítica apoyado de manera intencionada en el análisis de la intertextualidad en diferentes textos. Y que planees el uso pedagógico de los materiales del programa y de otros para fortalecer precisamente ese desarrollo de la comprensión crítica en los estudiantes. A continuación, en el momento de exploración o a modo de cuestionario de entrada, como está designado en el portal de Colombia Aprende, te invitamos a que analices esta caricatura de Alberto Montt, que logres describir los personajes de la imagen, meditar por qué uno de ellos se ve sorprendido, pensar en la relación que tiene este texto con otros que conoces previamente y establecer tu parecer frente a lo que propone el autor de la caricatura. Seguidamente, te invitamos a reflexionar desde tus prácticas de aula en 2 interrogantes. El primero, ¿cómo identificas a un lector crítico? El segundo, ¿qué acciones tienes en cuenta en tus planes de aula para promover la comprensión crítico-intertextual? Aquí se debe generar un diálogo entre la comunidad de aprendizaje. Como pueden observar, el propósito general está asociado a que planeemos de forma intencionada el desarrollo curricular de 2022 para el área del lenguaje, haciendo especial énfasis en el fortalecimiento del tercer nivel de comprensión de lectura entre los que propone Fabio Jurado, el nivel de comprensión crítico intertextual, y que sigamos trabajando con los estudiantes las habilidades comunicativas para que logren ellos producir significado, hallar sentido en cada texto y que así los desempeños de ellos en las pruebas estandarizadas nacionales y pruebas internacionales mejoren. A continuación, pasamos al momento de estructuración en donde vamos a revisar varias concepciones sobre el fenómeno de la intertextualidad. Y aquí tenemos a 4 voces legítimas. Tenemos a Bakhtin hablándonos de que la intertextualidad es esa representación del mundo en interacción dialógica y polifónica, ¿sí? Ese mundo que es recreado en las obras literarias está siendo representado a través de la intertextualidad con su multiplicidad de voces. Tenemos también a Genet hablando de la intertextualidad como el fenómeno que surge de la presencia efectiva
de un texto en otro, como una especie de tejido que se va conformando con todos esos textos. Además, tenemos a Julia Kristeva hablándonos de que este es un proceso creativo como una especie de mosaico de citas y de referencias intertextuales apreciables por lectores competentes. Y aquí ya nos da un aporte adicional, nos habla de un tipo de lector en específico. Y finalmente tenemos a Roland Barthes hablando de la intertextualidad como la naturaleza que él nota en todos los textos y haciendo una comparación de este fenómeno con una cámara de ecos en donde podemos escuchar otras voces en un mismo espacio. Pero ¿cómo se produce específicamente ese proceso o ese fenómeno de la intertextualidad? Aquí tenemos un esquema que Mendoza aporta y que hemos visto en otros espacios, pero vamos a recordarlo también en este. Es precisamente un fenómeno que pone en acción el intertexto lector, que es un componente de la competencia literaria encargado de regular operaciones como la identificación, la asociación y la conexión en el lector desde su experiencia lectora. Pero esto se pone en acción ante los estímulos textuales propuestos por el escritor. Y básicamente a lo que asistimos es a un diálogo intertextual entre un texto que ha sido producido a partir de un texto 1 o lo que se conoce como un hipotexto. En el caso de esta STS, en el momento de la práctica vamos a estar ante la experiencia lectora del cuento o del libro álbum En el bosque de Anthony Brown. Y ese viene a ser el texto 2 o el hipertexto que ha sido producido basado o con un diálogo activo a partir del texto de Caperucita Roja de Charles Perrault. Aquí el lector va a jugar un papel importante con su competencia literaria, su competencia lingüística e incluso con su competencia cosmovisora porque va a traer a colación esos saberes sociales, económicos, históricos, políticos para poder resolver el proceso de interpretación. ¿Cómo este fenómeno de la intertextualidad se logra articular con el concepto o la visión pedagógica del lenguaje de los lineamientos curriculares? Se logra a partir de la premisa de construcción de sentido. Los lineamientos postulan que leer es un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares y que postula un modelo de lector, similar a lo que nos dijo en la parte anterior la concepción de Julia Kristeva, un modelo de lector, un lector competente. De ahí que la intertextualidad es la riqueza tanto de la interpretación como de la creación, tal como lo cita Carbonell en el texto de González. Es decir, que resultan tan importantes las referencias del texto como los aportes de los lectores para la elaboración del significado. Y en este sentido, tanto el fenómeno de la intertextualidad como la definición o visión pedagógica del lenguaje de los lineamientos se emparentan en la medida que ambas ven la lectura como un acto más allá de la decodificación lingüística y de un accionar de habilidades cognitivas, en donde el lector cumple un papel muy importante. En este punto, la intertextualidad podemos verla como una posibilidad, una herramienta que puede ser usada precisamente para
propiciar la lectura analítica y formar esos lectores competentes, modelos de lectores, receptores críticos, capaces de varias cosas. Por ejemplo, situar el texto en el contexto sociocultural de partida. Un lector que identifica la intención del autor, que reconoce los datos aportados en el discurso por las diferentes voces que están ahí presentes y que detecta el posicionamiento ante diferentes estereotipos y representaciones culturales del autor dentro del texto. Un receptor crítico capaz también de reconocer y participar en la práctica discursiva concreta que propone esa obra artística o cultural. Allí, él va a reconocer las características socioculturales del texto y la interpretación que se le puede dar al mismo dentro de los parámetros del género discursivo al que pertenece. Además, si aproximamos continuamente a los estudiantes a este fenómeno de la intertextualidad presente en diversos tipos de texto, él será capaz de calcular los efectos que provoca el discurso en los diferentes contextos de llegada, calculando las interpretaciones de diferentes lectores e integrándolas a una interpretación propia para tomar postura frente a esa propuesta literaria o una propuesta general cultural que hace el autor en el texto que está leyendo ese lector. Así, el receptor crítico va a comenzar a asumir dentro de su comportamiento lector una serie de acciones, actitudes que van a marcar la diferencia entre él y otro tipo de lectores. Va en adelante a asumir el texto como un ente vivo y no muerto, dinámico y no estático, e interdisciplinar. Ese receptor crítico también va a comenzar a generar relaciones dialógicas entre los diferentes textos de todo tipo que aborde en sus lecturas. Además, ese receptor se va a comenzar a involucrar y a complacer en describir cómo el autor produce y configura cada texto. Va a valorar también su propia experiencia lectora precedente en la medida en que nota que tiene gran peso para su proceso de interpretación. Y, en consecuencia, este receptor crítico se va a ver retado diariamente a aumentar su archivo de lecturas porque se da cuenta que son necesarias y que le van a convenir para abordar nuevas prácticas o experiencias lectoras. Hasta este punto, hemos tenido nuestro momento de estructuración. A continuación, les voy a describir la parte práctica de esta STS. No la vamos a vivir juntos, pero sí tienen la oportunidad de contar con los anexos que les van a permitir tener dicha experiencia de trabajo en comprensión crítico intertextual. Para eso, ustedes van a contar con el anexo 4.1, que es el libro álbum En el bosque de Anthony Brown. Pero es bien importante que primero se apropien del anexo 4.2 llamado Notas Pedagógicas de la Experiencia Lectora. Este anexo es muy importante porque te aporta a ti como un mediador de lectura las actividades de comprensión crítica con análisis intertextual con las que puedes manejar esa experiencia lectora con los estudiantes. Y te damos una gran recomendación, que interactúes con los estudiantes a partir de círculos de lectura. ¿Qué te vas a encontrar en este anexo? Una distribución de los diferentes interrogantes del momento del antes de la lectura, del durante la lectura y del después de la lectura,
como lo propone Isabel Solé, para que vivas la experiencia con este libro álbum. Aquí van a aparecer clasificadas según la intención cada una de esas preguntas que le vas a estar haciendo al texto en compañía de tus estudiantes. Preguntas de corte de análisis intertextual, una casilla de preguntas de corte de análisis crítico y una casilla bien importante que es la que te va a aportar esas notas pedagógicas que describen el fin o el propósito que subyace a cada ejercicio, a cada interrogante que vas a encontrar a lo largo de la lectura al texto en el bosque. Y por último, y no menos valioso, una serie de consignas que proponemos que uses con los estudiantes a partir de las estrategias de lectura implementadas en cada parte de la experiencia con el lector. Así lo podemos ver un poco en estas imágenes. Cuando ya te hayas apropiado de este anexo, entras entonces en el anexo del libro álbum. Allí van a aparecer tanto las escenas de cada página del texto como las preguntas y las consignas. Este libro álbum titulado En el bosque presenta en su anécdota un argumento relacionado, como les decía, con el de Caperucita Roja de Charles Perrault. Aquí la mamá, por ejemplo, en la escena le entrega una canasta al protagonista, que es un niño, para que vaya y se la entregue a la abuela. En este punto, por ejemplo, se le pregunta al lector hasta esta parte de la narración si ha tenido alguna evocación, algún recuerdo de otra historia y qué lo lleva a pensar en ello. Y se le da la consigna que dice: los lectores críticos dan razones al plantear sus puntos de vista. Esta consigna busca afirmar acciones, actitudes, comportamientos en el lector para que él vaya fortaleciendo su perfil como lector competente o lector crítico. Allí se van a encontrar con diferentes referencias a otros cuentos clásicos de la literatura infantil que el protagonista se va encontrando en el camino. Por ejemplo, aquí vemos que se encuentra con diferentes personajes: Jax y las habichuelas, Ricitos de Oro y Hansel y Gretel. Y alrededor de esto se le pide al niño o al estudiante en general de transición a quinto que medite sobre las influencias que estos personajes tienen sobre el desarrollo de la trama y se le da una nueva consigna. Los lectores críticos piensan en cómo dialoga un texto con otro u otros y revisan sus hipótesis de lectura. ¿Será que va a suceder un final similar al que tuvieron estos niños en sus cuentos, pero ahora también en este cuento de Anthony Brown, o no? Al final, el niño se encuentra con su abuela, no hay ningún lobo disfrazado. Nos encontramos ante un juego intertextual propuesto por Anthony Brown, que no busca moralizar, pero sí busca educar literariamente a los lectores. Y cierra el texto con una contraportada que dice: en el bosque nada es lo que parece. Se le pregunta aquí, en el momento de después de la lectura, al lector cómo explicas el significado del letrero en el árbol que hace parte de la contraportada del libro álbum. Y bueno, este es solo una síntesis, solo 3 escenas que ustedes se pueden encontrar en el texto, pero que se las muestro aquí a modo de ilustración para que tengan una mirada general del momento de la práctica. A continuación, tenemos nuestro momento de transferencia. Ya en esta parte, con base en la propuesta presentada de análisis intertextual de este libro álbum,
y todo el ejercicio crítico que hemos hecho con los estudiantes, se espera que el docente explore otros textos como fuentes posibles de trabajo de área, trabajo de grado o trabajo de aula desde el inicio del año y que configure proyectos en los que el lector se ocupe del nivel de comprensión crítico intertextual, pero que no lo haga de manera improvisada, sino siguiendo una serie de principios pedagógicos y didácticos para esa transferencia. Que el docente, a través de proyectos pedagógicos o secuencias y unidades didácticas, configure proyectos que busquen brindar acciones didácticas que impulsen el conflicto cognitivo en la construcción del conocimiento al plantear soluciones a los problemas que se les propongan, ¿sí? A los estudiantes. Que busque una configuración tal que establezca y valore las posibles relaciones entre textos artísticos, sociales, culturales, históricos, políticos, entre otros, para lograr su interpretación. Que configure un proyecto que lleve a los estudiantes a cuestionar, a sopesar la actitud de los autores frente a un tema planteado para definir si se afilia o no a la postura de ese escritor y que argumente su propia postura. Además, unos proyectos que tengan como principios de trabajo el relacionar las ideas expuestas por los autores de esos textos que aborden con la experiencia de cada lector y determinen las conexiones significativas que le permitan identificar el propósito de esos textos. Además, se le recomienda al mediador de lectura, que en este caso sería el docente o el tutor con su comunidad de aprendizaje, que gestione un ambiente en donde se fortalezca el debate y el diálogo a partir de preguntas abiertas con diferentes niveles de complejidad, un ambiente o atmósfera de motivación a la búsqueda de razones y evidencias para plantear sus puntos de vista, en donde exista un sano escepticismo, una escucha activa y respetuosa, un ambiente empático y una actitud disponible para el trabajo en equipo. Finalmente, se le muestran las posibilidades de trabajo. En la práctica, tuvimos la experiencia con un libro álbum, un cuento, pero también existen otras posibilidades y es que se defina en la escuela trabajar, por ejemplo, con microrrelatos. Y ahí les ponemos unos ejemplos. O que revise las posibilidades de trabajo para la transferencia que se encuentran en los medios como la televisión, el cine y las redes sociales. O que acuda al libro entre textos que es propio del programa y de primero a quinto analice estas posibilidades de actividades en ciertos desafíos y retos que el texto trae. Finalmente, los invitamos a valorar este espacio con un cuestionario de salida que contiene dos interrogantes. El primero, ¿qué aprendizajes nuevos obtuviste? Y el segundo, ¿de qué manera esta propuesta te aporta elementos para el trabajo pedagógico y didáctico en el año que inicias? Hasta aquí este espacio. Gracias por acompañarnos.